Listo, ahora entonces ya vimos el caso del tubo con protrusiones esféricas y ahora vamos a hacer un intercambiador de calor. Igualmente, vamos otra vez al workbench. Generamos un nuevo workbench y esperamos a que cargue. Entonces, ya teniendo el Fluent abierto, vamos solamente a importar la geometría de nuestro intercambiador de calor. Entonces yo ya lo había importado, ustedes lo buscan. Yo lo tenía alrededor de downloads y bueno, selecciono el que voy a seleccionar. Voy a seleccionar el que ya había importado de Design Space Claim, perdón. Y ya importar la geometría normal no la vamos a hacer porque es muy grande y solamente es hacerle el mesh. Listo, entonces ya tenemos nuestro intercambiador que proviene de AutoCAD importado y ya estamos en el enmayado. Este enmayado es un poco más sencillo porque no tiene tantas curvaturas, entonces podemos decirle a ANSYS que genere la malla inmediatamente. Él nos va a generar la malla rápidamente. Y bueno, ya terminó de hacer nuestra malla. Vamos a estadística y vemos que el número de elementos no supera los 510.000. Ahí estamos bien. Esta malla no tiene tantos problemas porque, como decía, es más, no es tan pequeña y no es tan irregular como la del anterior ejemplo. Esta tiene las tuberías mucho más rectas. Mirando la geometría, podemos ver que tiene tres partes. Le damos clic y le decimos Hide All Other Bodies. Esta es la parte de la tubería como tal, el dominio de fluido que va dentro de la tubería. Esta es la coraza, o sea, como tal, el fluido dentro de la coraza. Y esta última es el tubo, o sea, el metal como tal. Entonces podemos ver que necesitamos hacer seleccionar lo que debemos seleccionar para hacer las entradas y salidas. Listo, entonces para hacer las entradas y salidas vamos a seleccionar cada cara. Seleccionamos esta, clic derecho, Create Name Selection, y esta vamos a ponerla como la Hot Outlet, de forma que el fluido caliente entre y salga por la coraza. Esta la vamos a calificar como el Cold Inlet. Nos desplazamos, giramos un poco y entonces por ende este sería el Cold Outlet. Y esta la Hot Inlet. ANSYS es muy bueno porque uno puede mirar dónde quedó cada una de las cosas. Hot Outlet, uno lo busca y él le pone una flecha y la pone en rojo. Hot Inlet, la flecha y la pone en rojo.
cold outlet y cold inlet. Listo. Lo siguiente que tenemos que hacer es generar los dominios por donde van a ir los fluidos. Entonces, este va a ser el dominio shell. Debería tener otro nombre para que ANSYS adelante lo vea como un dominio de fluido, pero por ahorita lo vamos a dejar así. Este va a ser el tubo. Vamos a ponerlo como pipe. Y este lo vamos a poner como fluid domain. Listo, tenemos estas selecciones. Listo, ahora lo último que nos queda por hacer es nombrar las regiones de contacto. Tenemos en cuenta de que hay como 3 cuerpos que están transfiriendo calor entre ellos. Entonces tenemos como 2 regiones de contacto. Tenemos esta región que la vamos a nombrar región de contacto o interface 2. Que es nada más. Aquí está el cuerpo que está en contacto con el otro cuerpo. Este es el dominio del fluido que va por los tubos y este es la tubería como tal. Y entonces esta es la tubería, o sea, la coraza, el dominio de fluido dentro de la coraza con la tubería, con la pared de la tubería. Y esta la vamos a poner como interface 1. Después de esto ya no queda nada más que hacer aquí en el enmayado. Lo vamos a guardar. Una vez guardado nuestra malla, la actualizamos. Y nos preparamos para entrar al setup. Una vez ya guardamos todo lo anterior, me volvió a mostrarles algo que es cómo ver un plano de sección. Entonces uno puede ver un plano de sección cortando aquí al ladito de Generate Mesh, New Section Plane, y podemos visualizarlo y visualizar cómo quedaron las celdas adentro. Seleccionando el mesh, obviamente. Las celdas están dadas para que la curvatura, la celda se refine a la mayor curvatura. Por eso en los codos y aquí son más pequeñas. Y en cambio dentro del tubo son casi lineales las celdas. Igual en la tubería. Listo, dicho eso, entonces podemos cerrar. Listo, entonces ya entramos al setup. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner la simulación en estado transitorio. Vamos a ponerle gravedad. Y la gravedad la vamos a poner en el eje Z. Menos 9.81. Bueno, respecto a modelos. Vamos a poner energía. Obviamente porque va a haber transferencia de calor. Y de modelo de viscosidad. Vamos a utilizar el modelo K-Epsilon. Vamos a ponerlo realizable. Y vamos a ponerlo como escalable en las paredes. Esto indica que la turbulencia va a tener escala o sea, va a disminuir a medida que se acerca a la pared por la condición de no deslizamiento, y teniendo en cuenta que hay una condición de que cerca de la pared hay una subcapa viscosa. Y realizable
para que determine totalmente la realidad del sistema y tenga en cuenta la gravedad. Es importante mencionar que si se escoge cada epsilon y se escoge doble precisión en el setup, va a haber problemas, entonces es mejor no hacerlo. Damos OK. Y ahora vamos a materiales. Vamos a ver qué materiales vamos a escoger. Vamos a escoger como fluido. Bueno, abrimos la fase de datos. Buscamos el agua como líquido. Copiamos. Y buscamos el... Vamos a hacerlo esta vez con cobre. Listo, ahora las condiciones de celda o dominios. Tenemos que nosotros le dijimos fluid domain, él ya conoce que el dominio fluido es de un fluido, de agua. Como no le pusimos otro nombre al shell, él está asumiendo que el shell es un nombre de un sólido. La tubería sí es un sólido, pero el shell no. Entonces tenemos que corregirle el material y al shell tenemos que corregirle el material y la tipología. Entonces buscamos aquí tipo, fluido y el material y el fluido agua. Listo, aparte de eso vamos a ir a las condiciones de frontera. Pero antes de ir a las condiciones de frontera debemos hacer algo. Aquí vemos Mesh Interfaces. Tenemos una interface y dos interfaces. Entonces podemos darle doble clic y Display. Draw. Ahí vemos que esa interfase es la de la tubería. Uno la distingue más o menos por el grosor que tienen. El grosor diferencial. Aquí no se alcanza a ver, pero podemos dibujar una y la otra y saber que esta es la que está en contacto con la coraza porque es más grande, más gruesa. Y esta es la que está en contacto con el fluido dentro de la tubería porque es más finita. Entonces podemos mirar a ver en editar y lo importante es que tenemos que acoplarlas. Esta y esta. Si no las acoplamos no va a haber transferencia de calor y eso es lo que necesitamos que haya, transferencia de calor entre el fluido caliente y el fluido frío. Una vez hecho esto, entonces ya podemos ir a las condiciones de frontera y vamos a empezar con inlet, una entrada por velocidad. Entonces vamos a decirle que la velocidad sea de 1 metro por segundo y la temperatura de 12 grados. Voy a cambiarle las unidades. Por aquí están las unidades. Y entonces busco temperatura de entre todo este reguero de unidades. Voy a ponerle en Celsius. Y ya. Entonces otra vez vuelvo a la entrada de velocidad. La temperatura. Voy a ponerle 12 grados centígrados. Constante. La entrada caliente. Voy a ponerle 1 metro por segundo. Y de temperatura 95 grados centígrados. Se me olvidó hacer algo aquí,
que es que se tiene que escoger el fluido. No, el fluido entonces ya estaba determinado. Bueno, ya tenemos las entradas. Necesitamos ir al wall shell. Entonces para esto, para la condición térmica, le ponemos convección y le ponemos un H de 23 y una temperatura en la pared de 32. Buscamos ahora el tubo, tube o pipe, wall pipe, y le ponemos las mismas condiciones casi, convección 23 y 30. Tenemos que ponerle el material. Necesitamos también ponerles el wall thickness. Este espesor de pared no importa tanto, pero se necesita para el momento de los cálculos. Igual se le pone pequeño, porque ya tiene una pared con un espesor definido, que es la tubería. Después tenemos que buscar condiciones de operación. Listo, ahora para ir a las condiciones operativas, uno hace doble clic en Boundary Conditions y aparece este menú. Operating Conditions, uno define que la densidad sea constante, es lo que vamos a definir de ese tipo de densidad, alguna cosa de densidad. Y ok, lo siguiente que tenemos que hacer es la inicialización. Vamos a ponerle Hybrid Initialization, Initialize. Se demora un poquito. Listo, una vez ya está inicializado y ya convergió la inicialización, vamos a hacerle patch. Patch es como darle una condición de inicial al sistema para que no se salga de esas condiciones. Vamos a determinar que el sistema, la temperatura siempre sea mayor a 20 grados centígrados. Y entonces desde ahí empieza a hacer todos los cálculos. Y bueno, le damos cerrar. Y ya podemos darle Run Calculation. Le damos Extrapolate Variables. Times Tape. Entonces ya tenemos que vamos a usar un tamaño de paso de 0.01 segundos, 100 pasos. Y vamos a hacerle unas iteraciones máximas de 50. Vamos a pedirle que lo reporte cada 5 intervalos y extrapolate variables. Y vamos a darle calculate. Teniendo ya la simulación corrida, entonces ya se puede abrir el postprocesamiento de Fluent y ya tenemos los contornos que podemos obtener. Aquí tenemos un contorno de temperatura, pero toca especificar que se determine por la pared de los tubos.
y para el dominio del fluido. Toca ponerle la localización del wall shell, porque si no, no aparece. Aquí vemos que la temperatura en general es mayor en la boquilla de entrada. Para visualizar mejor los resultados, entonces necesitamos hacer un plano. Entonces vamos a Location, Plane y nos da este plano. Entonces en este plano podemos ver los contornos mejor definidos. Además de que volví a correr la simulación, pero la simulación corre mejor en estado estable. En general noté que la física de esta simulación es muy difícil para que corra en estado estacionario y se demora mucho. Lo que nosotros estábamos mirando hace un momento era que solamente estaba corriendo para los primeros algunos primeros segundos y no ni siquiera estaba ni siquiera se podía ver cómo se desarrollaban los perfiles de temperatura. Entonces aquí se ve el perfil de temperatura en todo el intercambiador. Aquí hay una función muy buena para determinar las temperaturas y en general las condiciones, que podemos usar una probeta y seleccionamos un punto, y este punto nos da la presión, la temperatura. Lamentablemente no nos da en las unidades normales que teníamos antes. Aquí tenemos 368 Kelvin y aquí en la salida tenemos 354. Esta es la entrada caliente y esta es la salida caliente. Y aquí tenemos la entrada fría, 285 Kelvin, y la salida fría, que está en 303 Kelvin. Vemos que efectivamente se da la transferencia de calor y estamos manejando transferencia de calor contracorriente. Podemos ver varios valores otros, digamos velocidad, y en general eso, velocidad. Aquí vemos que la velocidad en general es constante en toda la carcasa, en todos los tubos, dentro de los tubos, y se ven nada más como los vórtices que genera los codos de la tubería interna. Aquí vemos cómo entra el flujo caliente y vemos las zonas que generan turbulencia, los perfiles desarrollados, y algo que vi que es importante mencionar es la presión. La presión es interesante de ver porque vemos, esta es la entrada caliente y vemos que aquí es mayor la presión que acá. Aparte de que hay una caída de presión por el flujo, la gravedad nosotros la definimos que fuera en esta dirección. Para la entrada fría vemos que aquí es menor la presión y por la gravedad aquí es un poco mayor. No hay una pérdida de presión sino una ganancia que ayuda para el flujo por la caída. Y respecto a, se pueden ver otras cosas de turbulencia que en general no son tan interesantes, donde son los puntos de mayor energía turbulenta y mayor disipación por remolinos. Listo, aparte de eso, intentemos hacer una línea de flujo que empiece desde la entrada caliente con 100 puntos. Y vamos a quitarle el contorno de velocidad. Y vamos a quitarle este plano.
Este es bastante interesante de ver porque nos muestra cómo se distribuye el flujo. Vamos a mirar si se pueden poner muchos más puntos. En general estas líneas pueden seguir el recorrido de la tubería, pero no se ven tan bien como uno esperaría, porque o sea, se detienen en los puntos donde choca la corriente con la tubería. Intentemos desde que vaya desde la salida caliente, el que nos da, y pues desde la salida caliente es lo que ya se esperaba, que todas las partículas al lado de la boquilla salgan por ella. Y en general se ven obstruidas por el tubo. Bueno, esta simulación no tiene más ciencia que mostrar cómo es el contorno de, de un intercambiador de calor, cómo se ve para ciertas propiedades. Y en general lo último que queda por destacar es que la demanda computacional de este proyecto resultó ser mucho mayor de lo que yo esperaba. En general, lo que vimos anteriormente eran los primeros minutos del fenómeno, entonces el fenómeno no alcanzó a desarrollarse. Tuve que correr la simulación en estado transitorio y entonces voy a mostrarles lo que arrojó el setup en estado transiente. En general solamente tuve que mejorar los órdenes de convergencia y esperemos que cargue. Listo, ya cargó entonces ANSYS Fluent con el cálculo que había hecho. Respecto a lo que le moví el método simple, no simple, y le puse Green Gaussian Base. Y aún así, la, la convergencia fue muy lenta. Voy a ponerle para que puedan ver cuántas iteraciones hice hasta llegar a un resultado. Más o menos el mejor resultado que pueda obtener. Aquí podemos ver que tenía todos los residuales. La convergencia alcancé a hacer hasta 300 iteraciones. De vez en cuando dejaba de converger. Y nada, pues en general lo que evita la convergencia y lo que más dispara la simulación es el epsilon y el k. No son las ecuaciones de continuidad, sino el epsilon y el k. Y aquí podemos ver que en algún momento de la tarde llegué a un punto donde ya no mejoraba nada la convergencia por el método numérico. Entonces ya podemos concluir que ese es el mejor resultado que se puede obtener. Listo, ya habiendo terminado entonces con nuestro intercambiador de calor, lo último que vamos a hacer es una simulación de transferencia de calor y cambio de fase. Entonces es muy sencillo. Nuevamente vamos a abrir el Workbench y lo vamos a hacer en una simulación de tubos concéntricos como ya se ha hecho los otros tubos. El primer tubo es del caso ejemplo. Listo, entonces ya abrió el Fluent, el Design Modeler de un nuevo Workbench. Entonces lo primero es, vamos a unidades, milímetros, escogemos el plano XY, ponemos para que quede el plano, este plano, así. Vamos a Sketching y vamos a hacer dos círculos otra vez.
Otra vez vamos a Dimensions, General. Y vamos a escogerles las dimensiones para que sean 50 y 52. Disminuimos entonces un poco, le damos generar, extrude, vamos a extruir el sketch 1, le vamos a hacer un frozen, le vamos a extruir 1000 milímetros y ya, generate. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, bueno, aquí nos queda nuestro extruido. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer es darle un fill. Entonces vamos a create. Buscamos donde está fill. No, fill está aquí, en tools. Entonces lo vamos a crear por cavidades. Lo vamos a rotar un poquito por cavidad. Seleccionamos una cara. Y generate. Entonces esto ya nos genera dos cuerpos. Tenemos la tubería externa y lo de adentro. Ahora vamos otra vez a la vista isométrica, a donde empezamos, y le vamos a hacer un nuevo sketch. Sketch 2, entonces sketching. Vamos a hacer otra vez dos círculos. Aquí está el siguiente círculo. Vamos a dimensiones. Y estos dos círculos van a ser de 27 y 25 milímetros. Le damos generar, extruir. Se extruye el sketch 2. Vamos a generar un frozen. Y generate. Ya tenemos tres cuerpos. Entonces tenemos el cuerpo de la tubería externa, lo de adentro y la tubería interna. Entonces lo último que toca hacer es un booleano para separar los dos fluidos. Entonces booleano, operación sustraer, seleccionamos el cuerpo objetivo, que es el fluido interno. El cuerpo herramienta es entonces voy a esconder este cuerpo. Es entonces la tubería que se acabó de crear. La debemos preservar y generamos. Y entonces ya tenemos cuatro sólidos, cuatro cuerpos. Tenemos la tubería externa, el fluido interno, la tubería interna y el fluido externo. Entonces, lo último que toca hacer es hacer una sola parte de estos tres cuerpos, para que no toque resolver las interfaces. Y ya, se puede guardar y se va al mesh. Una vez se abre el mesh, entonces lo primero que se debe hacer es, para este ejemplo, ir a mesh, insertarle un sizing. Entonces este sizing nos va a permitir diferenciar cada una de las tuberías en determinado número de elementos. Entonces solamente es hacer una selección de los bordes de la tubería
este borde y este borde. Y estos otros bordes. Aplicamos y selecciona 4 ejes. Entonces vamos a decirle tipo, un número de divisiones y vamos a poner 40 divisiones. Y una conducta dura para que sea un cuerpo sólido. Y ANSYS sepa siempre que es un cuerpo, una estructura sólida, no fluida. Y ya ahí es a donde ANSYS nos muestra cómo va a hacer el sizing. Entonces generamos otro sizing para la tubería externa. Seleccionamos este borde, este otro borde. Seleccionando los 4 bordes, le damos la misma selección, 4 ejes por divisiones, 40 y carácter duro o sólido. Ya teniendo esto, entonces solamente es darle el mesh, que nos genere el mesh. Y empieza a generarlo. Ya teniendo entonces el mesh, podemos ver el mesh y podemos ver que ANSYS ha partido las dos tuberías en 40 elementos determinados. Aquí vemos como ANSYS hizo el mesh. Toca mirar qué tantos elementos del mesh tenemos. Es un buen número. Siempre recordar el límite que tiene la versión de ANSYS estudiantil. Y lo siguiente que hay que hacer es generar las fronteras del sistema. Entonces le pedimos a ANSYS que nos deje en el eje Z, mirando en dirección -Z, y empezamos a seleccionar caras. Entonces esta va a ser nuestra entrada, inlet. Esto va a ser nuestra PCM inlet. PCM porque es un fluido que está en proceso de solidificación. Esta va a ser nuestra outlet. Este va a ser PCM outlet. Entonces lo siguiente que hay que determinar es, esta va a ser la pared externa. Outer pipe wall. Y tenemos que seleccionar también la pared interna que esté en contacto con el fluido de la tubería externa, que será entonces, vamos a esconder este cuerpo, y este entonces será la inner pipe outer wall.
Ya después de esto, lo que nos queda por seleccionar son los cuerpos. Entonces seleccionamos cada uno de los cuerpos que son de nuestro interés. Esta va a ser, entonces, outer pipe. Este va a ser el fluido. Vamos a ponerlo como fluid domain. Esta va a ser la inner pipe. Vamos a mostrar todos los cuerpos. Y entonces este será el DPC fluid. Ya teniendo todo esto, entonces vamos a guardar el proyecto y vamos a ir al meshing. Listo, ya una vez abrí el setup, vamos a ponerle la opción de doble precisión, porque esta física sí necesita una doble precisión. Esperamos a que cargue. Listo, entonces ya teniendo el setup listo, aceptamos el transiente y vamos a los modelos. En los modelos tenemos que darle clic a energía, la ecuación de energía. Viscosidad vamos a dejarlo laminar y vamos a también a determinar que permita la solidificación, el melting, y no movemos nada más de eso. En materiales, bueno, aquí nos dice que las propiedades disponibles han cambiado. Por favor, confirme las propiedades antes de continuar. Entonces vamos a materiales y buscamos nuestros materiales que vamos a usar. Entonces vamos a abrir la base de datos de Fluent. Buscamos agua líquida y le damos copiar. Y vamos a buscar cobre en los sólidos. Y le damos copiar. Y para el último fluido, el fluido que se va a solidificar, vamos a buscar cualquier fluido. No sé. Este. Y le damos copiar. Pero este fluido lo vamos a editar más adelante. Este solamente vamos a llamar PCM. Y entonces vamos a modificarle todas las constantes. Entonces densidad, vamos a utilizar piecewise linear, 2 puntos. Entonces en la temperatura 1, que son 500 Kelvin, vamos a poner algo así como 1945.628 kilogramos metro cúbico. Y en el punto 2, vamos que es 900 Kelvin, vamos a poner 1691.228. Ok. Vamos a decirle yes, que sobrescriba. Volvemos a buscar porque se nos fue. Piecewise linear otra vez. Entonces ponemos 2 puntos. Punto 1, la misma temperatura 500. Y el CP va a ser 1486.499. Y el punto 2 va a ser 900. Y el CP va a ser 1555.219. La conductividad térmica también la vamos a poner variable. 2 puntos. Entonces la temperatura de 500 la vamos a dejar de 0.4863.
y al siguiente punto 750 vamos a dejarla de 0.533. ok, aquí podemos volver a ver nuestros valores por si nos interesa volver a verlos. Viscosidad la vamos a dejar constante en 0.001372. El delta H de melting va a ser entonces 16.10.00. La temperatura de sólidos va a ser 494 y la temperatura de líquidos va a ser 511. Esas son las temperaturas a las que empieza y termina de fundir nuestro sólido de interés. Entonces le damos change to create y ya nos genera nuestro fluido PCM. Vamos a verlo otra vez y bueno, los cambios están normales. Vamos a borrar el aire. No, todavía no lo podemos borrar. Vamos entonces a condiciones de zona. Entonces el fluid domain tiene que ir con agua. Agua líquida. La tubería interna va a ser de cobre. La tubería externa también va a ser de cobre. Y el PCM va a ser también PCM, nuestro fluido X. Y creo que ahí ya podríamos borrar el aire aquí. Y de sólidos el aluminio, que no lo vamos a necesitar más. No, todavía no lo podemos borrar. Bueno, condiciones de frontera. Entonces, la entrada inlet entonces para la entrada nos abre otra vez esta entrada por magnitud, pero le vamos a dar cancelar. Vamos a tipo y le vamos a cambiar por una mass flow inlet. Entonces de esta forma determinamos que nos pida un flujo másico en vez de una velocidad. Y le vamos a decir que el flujo másico sea 0.05 kilogramos por segundo. Aceptar. Entonces en el inner pipe outer wall le vamos a decir, vamos a abrirlo. Y le decimos que esté con cobre, sea hecho en cobre y nos dé shear conduction. Vamos a editar esa shear conduction y vamos a ponerle una tightness de, entonces el espesor lo ponemos 0.001 y en material cobre. Ok, esta sombra de la inner pipe outer wall también debería quedar como para la condición térmica acoplada, conducción en coraza y material cobre. Ok, entonces outer wall pipe, buscamos el outer wall pipe. Entonces este outer pipe wall lo dejamos para la condición de temperatura o condición térmica a una temperatura constante de 511 grados Kelvin. Y dejamos que deje shear conduction. Debería tener el mismo espesor de tubería, pero se lo ponemos. Lo ponemos en cobre y esto
es para que el fluido que se nos va a disolver o que se nos va a fundir empiece a fundir y sea el agua la que se lleve el calor de fusión de ese fluido. Le damos OK y entonces vamos al outlet. Entonces, yendo al outlet, necesitamos cambiarle la tipología para que sea un outflow, o sea que solamente le interese la cantidad de masa salida que sale. Y entonces aquí está flow rate weighting, lo dejamos igual, OK, y vamos al PCM inlet y outlet. Estos toca también cambiarle la tipología porque son paredes. Necesitamos que el PCM que el fluido que se va a fundir, solidificar, esté encerrado. Entonces ponemos paredes, las dejamos para la condición térmica en cobre y las dejamos vía system coupling. Entonces ahora necesitamos la pared del dominio interior de la tubería interna. Wall Fluid Domain Inner Pipe. Esta pared va a encargarse de la transferencia de calor, entonces debemos dejarla con una condición térmica acoplada. Vamos a darle Shell Conduction, pero antes de darle Shell Conduction vamos a cambiarle el material aluminio. Shell Conduction, editar, y igual 0.001 de espesor, cobre y OK. También la sombra de esta pared quedaría en las mismas condiciones, acoplada, Shell Conduction, cobre, espesor constante. Vamos al Wall Inner Pipe. Que también lo dejamos acoplado al sistema en cobre porque esta también es una tapa. Wall Inner Pipe. Vamos al Wall Outer Pipe Solid, que es el que nos va a dar otra conducción. Entonces lo dejamos acoplado al sistema, al cobre, espesor de 0.001 y ya. Wall Outer Pipe Solid. Entonces la pared está acoplada, debemos dejarle en cobre, Shell Conduction, editar, cobre 0.001, y de la misma manera debería quedar también la sombra. Nos cercioramos. Sí, quedó acoplada para la transferencia de calor. Es importante que se quede acoplada porque si no, no hay transferencia de calor. Como en el ejemplo del intercambiador anterior, las interfaces deben quedar acopladas. Coupled. Desde allí ya podemos ir entonces a la solución. Vamos al método, dejamos el método simple. En general no le vamos a mover nada de acá. Vamos a la inicialización. Lo vamos a inicializar de todas las zonas. Se inicializa. Una vez ya inicializado, entonces podemos ir a Run Calculation. Le vamos a dar un tamaño de paso de 1 segundo y vamos a ver 100 segundos. Y vamos a darle 10 iteraciones por paso y ya debería calcular. Lo ponemos a calcular.
Listo, entonces ya convergió. Entonces vamos a ver todo, vamos a buscar donde dice los reportes que arroja el programa. Entonces aquí los reportes están debajo de los resultados y buscamos Volume Integrals. Entonces aquí nos arroja el porcentajes o lo total que hay. Buscamos entonces la variable de solidificación y melting, la fracción líquida y le decimos compute. Y nos dice que hay un 96% del líquido. Si le decimos volumen integral, nos va a decir hay tantos metros cúbicos de líquido. Masa integral, 2.58 kilogramos de masa. Masa también el 96% computada en masa. Es importante ver aquí el área de los reportes porque nos puede dar el reporte de un flujo, toda el área de transferencia de calor. Solamente necesitamos computarlo y nos da el flujo y lo que debería ser en las unidades que requiramos. También se pueden hacer reportes de densidad, velocidad, temperatura en cualquier lugar, en PCM. Esta es la temperatura promediada por masa que nos arroja el PCM. Ya después de esto podemos ir al área de los resultados. Aunque en general el área de los resultados es la misma, solamente vamos a ver velocidades, densidades, temperaturas y ya. La utilidad de esta solidificación y melting es poder ver las fracciones en líquida y sólida de un proceso en el tiempo. Podemos darle calcular más veces o darle con otras condiciones. Y ya, este es todo el procesamiento de ANSYS que se requiere. Ya, este es todo el proyecto final y podemos ver todas las aplicaciones que tiene ANSYS y tiene muchas más.